Listo, a ver chicos, ¿en dónde nos quedamos la clase pasada? ¿Qué fue lo último que vimos? Estábamos repasando fechas. A ver, rapidito, fechas que vimos, ¿qué fechas vimos? ¿Qué hubo en 1849? Ok, ¿qué evento principal marcamos ahí como inicio de esa fecha? Sí, era un político, pero era un archiduque del Imperio austriaco. Tienen ahí el documento como quiera, pero vamos recordando ahí rapidito. Ok, antes de eso, ¿qué fue lo que dio el inicio antes de estas guerras? ¿Qué fue lo que empezó a marcar el cambio en esos siglos? Fue una revolución, pero no fue necesariamente de guerra. Habíamos dicho que había empezado también en París y en Inglaterra. Lectura, chavos, lectura. ¿Qué dice ahí? Así que, no, ¿qué dice ahí? La puerta. Sí, no. Hay que ponerle algo aquí para que no se atore. Hombre, no se ve bien feo el proyector. Está bien chiquito. A ver, primer dato importante, la revolución industrial. Ahí dice, no sé por qué no la leyeron. Ahí está en el proyector. Nuestra fecha de partida en los procesos de cambio. Como dice ahí, lo que destaca esa fecha del siglo XIX fueron las transformaciones económicas y sociales. Gracias a la revolución industrial se hizo un sistema, le habíamos dicho nombre, sistema que... ¿Eh? No, hombre, ya te fuiste bien atrás, ya te fuiste al medievo. ¿Dónde? Sistema que viene en su documento, sí, y está en la presentación, pero también viene en el documento que yo les di. El sistema Fabril que hace referencia a las... Exactamente, a las fábricas. Va, va. Ok, eso es que se empieza a generar lo que es el trabajo especializado, las funciones específicas dentro de cada una de estas industrias y uno de los principales logros es la máquina de vapor, que en este caso lo primero fue en el ferrocarril, luego se pasó a los barcos. Fecha de inicio, en el caso de Europa, 1760 y en el caso de Estados Unidos en 1840. ¿Por qué? Diferencias de años, no llegó al mismo tiempo, los viajes tardaban mucho más, eran viajes de meses antes de poder llegar de un continente a otro, entonces por eso tardaba mucho más en llegar. Pásale, pásale. Cambió de una economía rural a una economía industrial. Sí se seguía requiriendo el trabajo de campo, pero el que lo terminaba distribuyendo, generando más riqueza y una distribución todavía mucho más rápida fue el sistema de fábricas. ¿Por qué? Todo el material de primera mano se recolectaba del campo, se procesaba dentro de las fábricas de diferente manera. O sea, por decir, todo el ganado, la piel, toda la carne, se aprovechaba para el consumo de comida, pero toda la piel se procesaba dentro de las fábricas, se hacían las botas, la ropa, las camisetas. Y prenden los reguiletes esos que tenemos, ¿de dónde se prenden? Pues, te he perdido para que... Pues ya he perdido.
¿Qué terminó generando esto? Bueno, revoluciones liberales. Habíamos visto varias, una de ellas la Revolución Francesa, que tenía que ver ya con el cambio. Si cambiaron la cuestión del trabajo, ya no se buscaba que gobernaran los reyes, sino un sistema más democrático. Por eso se crearon ese tipo de revoluciones. En el caso de México, pues la Revolución de México, la Revolución de Cuba, la Revolución de Estados Unidos. Se crearon movimientos nacionalistas, esta parte de defender la patria, tu cultura, tu pueblo, y eso también generó otro tipo de movimientos, como en el caso de Alemania, Francia, la unificación alemana después de la Primera Guerra Mundial, porque eran como imperios en ese momento. Las crisis y las tensiones que se generaron allí, vienen en su documento, como les digo, ya habían tenido apuntes, por eso les digo, acuérdense qué apuntes habían hecho, que luego si les pregunto así, se van otra vez a anotar sobre lo que ya habíamos anotado. Surgen nuevas ideas, ¿por qué? Se dan las ideologías del socialismo, del anarquismo, del conservadurismo. Ideologías socialistas, todos tienen derecho a todo, pertenece al pueblo, es lo del movimiento obrero, el pueblo decide, no se privatiza, sino que todo está al servicio del Estado y del pueblo. Ideologías que se practicaron en la URSS, habíamos comentado, Corea del Norte, que es país comunista, Cuba y Venezuela. Se ve que les ha funcionado muy bien ese tipo de economía. Todos están bien parejitos de pobres. Menos los que están más arriba, no están pobres. Okay. Anarquismo, no tiene por qué haber control. Ahí hablaban de una teoría de no necesitamos que nos gobierne nada, todo se va a regular por sí solo, pero pues entramos en lo mismo. Si hay poder ahí en ese estilo, regularmente queda más en la cuestión teórica. O sea, son movimientos teóricos. ¿Cuáles sí se han aplicado? Socialismo y conservadurismo. El poder hace unos cuantos, que evolucionó a cuestiones de capitalismo, pero con ciertos cambios. Conflictos principales que veríamos ahí: creación del movimiento socialista, que se convierte en comunismo, ideología anarquista, conservadurismo y capitalismo. Pásenle, pásenle. 18 del otro lado. No, por eso le dije 18 o del otro lado. Ah, que me acuerdo, acá Estrellita le había encargado una tarea, ¿no la trajo? Para los dos, no nada más para ti. No, hombre. ¿Qué pasó? Ok, periodos de la Segunda Guerra Mundial, habíamos dicho, Primera Guerra Mundial, lo desató un asesinato. ¿Qué estaba pasando aparte de eso? Conflictos entre varias potencias, cuestiones de rivalidades, alianzas militares y nacionalismos exacerbados. Habíamos dicho que había dos bandos, aliados. ¿Cuál otro habían dicho? Aliados y quiénes. Varios lo anotaron en su libreta. Por eso les digo que lo anoten en su libreta, tomen apuntes. Potencias centrales y aliados. En el caso de la Primera Guerra Mundial, en el caso de la Segunda, era el eje y aliados. Alemania se cambió de un lado a otro en cada una. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, lo que marcó el inicio como tal del conflicto, ya donde intervinieron todas las naciones, fue la invasión a Polonia.
Ya estaba el conflicto, pero donde se generó como guerra mundial fue la invasión a Polonia como tal. Hablábamos de regímenes totalitaristas, cuáles eran los principales, el régimen nazi en Alemania y el régimen fascista en Italia. ¿Qué lo caracterizaba? Un gobierno que controlaba todos los aspectos de la vida pública en sí dentro de ese entorno. A ver, ¿qué es lo importante? Cómo nos producimos aquí como país, la ideología que tenemos, la defensa del patrimonio nacional, quién es el pueblo para el pueblo, como una mezcla de la cuestión socialista, pero en una cuestión de economía. Los extranjeros no pertenecen aquí, no deben de estar en este entorno. O sea, era como que Alemania para los alemanes, Italia para los italianos. O ahorita América para los americanos. Parte en ese tipo de ideología. Sigue siendo Golfo de México, le pertenece aquí a México porque todo ese entorno pertenecía a México. Pero entra en este tipo de ideologías. Digo, un ejemplo de cómo se pudiese aplicar actualmente serían los movimientos que está haciendo Trump. Ok, los extranjeros no pertenecen aquí, es como un sesgo, bueno, los regresamos a su país. A diferencia de antes, que pues era, ok, en el caso de Alemania no quiero a los judíos, bueno, los mando a campos de concentración, aquí es como que, bueno, los regreso a su país, vámonos. Cambio de esta ideología, pero va en ese mismo punto. Aquí lo importante es lo que yo produzco y eso va a dar no nada más para el país, sino hacia afuera. Antes, en este tipo de movimientos era yo como país produzco, genero para aquí mismo y la economía se mantiene dentro de lo mismo. No exporto porque yo mismo lo produzco. En ese tiempo estos países lo podían hacer porque en el caso de Europa cada uno tenía sus puntos principales de producción. En el caso de Alemania producía muchas cuestiones de maquinaria para lo que eran los sistemas de fábricas y en este caso también lo que era el campo. Italia lo mismo. Entonces no necesitaban como que la intervención externa. Pero pues generó conflictos armados por este terreno es mío, no es cierto, yo lo tuve primero, cuestiones políticas. Lo mismo que está pasando ahorita como ejemplo, la cuestión de Rusia y Ucrania, terrenos que se están peleando ahí. Después de que se solucionaron esos problemas de la cuestión de las guerras mundiales, pasamos a la Guerra Fría, se le menciona así porque no hubo un conflicto armado como tal, sí hubo tensiones, pero era más hacia una ideología política. ¿Quién está con quién? ¿Cómo nos dividimos? Bueno, en ese tiempo, a base de la Segunda Guerra Mundial, las dos potencias más grandes que quedaron después de que se hubo esta redistribución de poder, habíamos dicho que había sido, en el caso de Europa, ¿quién? Tenía otro nombre porque Rusia era nada más uno de los países que conformaban eso. Las siglas de eso era la URSS. Estaban bajo un gobierno comunista, pero era una conglomeración de países. La Unión Soviética. ¿Sí? Que marcaba por la parte de que tenía varios países que lo conformaban, era a ver quién le produce más al resto del mundo y de qué manera lo importamos. ¿Qué se genera? Bueno, pues en el caso de la Guerra Fría, la tensión de quién logra más. Estados Unidos dice, bueno, vamos a dividir Berlín, que quede separado, porque a mí me interesan ciertas cosas que están dentro del sector, pero pues nada más quiero esa parte, la otra no me interesa. En el caso de la URSS dice, bueno, a mí me interesa el petróleo que tiene Cuba, los recursos que tiene como puente de pasada hacia Latinoamérica y cosas de importación, y Estados Unidos no quiere ceder a esa parte, bueno, pues yo le aprovecho para que se puedan independizar, les mando misiles para que apunten hacia esa parte. Genera esa tensión política, pero todo tiene que ver con economía en esta cuestión de la Guerra Fría. También, ¿quién llegaba primero al espacio? Se hace la carrera aeroespacial, que les decía que en el caso de Estados Unidos tenía la NASA, en el caso de la URSS tenían su agencia espacial que se llamaba CSSP. No tenía un nombre oficial, pero así eran las siglas.
Les había dicho que checaran fechas. En el caso de la Guerra Fría, uno de ellos era esta carrera espacial. ¿Quién marcó los hits con cada cosa? En el caso de la URSS era la puesta del primer satélite en el espacio. Nadie la buscó. No ahorita, me refiero, era como... El satélite se llama Sputnik, para mayor referencia. Pero ese fue el primer satélite que se puso en órbita. Y en el caso de Estados Unidos fue el primer alunizaje. Fue lo que marcó el fin de la competencia en la cuestión de la carrera aeroespacial. ¿Qué otras guerras hubo? En el caso de Estados Unidos, bueno, me estás quitando Cuba, me voy por Vietnam, me voy por Afganistán. ¿Por qué? Afganistán también estaba haciendo, tenía problemas internos, llegó la URSS a decir, bueno, esta parte del cambio político yo te apoyo con armamento. Estados Unidos también. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, eran puntos de cruce donde había fuertes zonas de comercio y en este tipo de países árabes se produce bastante petróleo, entonces quien tuviera ese control tenía acceso al petróleo de manera autónoma. ¿Ya los encontraron? El lanzamiento de bueno, en 1957 la Unión Soviética lanza el primer satélite artificial al espacio. Ok. El segundo es programa Vostok de 1961 a 1963, donde la Unión Soviética envió al primer cosmonauta y envió la primera fecha importante, 1957, el lanzamiento del Sputnik. Fechas. Lo de lanzamientos de cosmonautas y eso, como les digo, una es a partir de donde inicia, que fue el lanzamiento del satélite, donde termina el alunizaje por parte de Estados Unidos. ¿Cuándo fue lo del alunizaje? Les digo, ustedes tienen la biblioteca en la mano, batallan porque quieren. Todo está en el celular y todo está en San Google, y si no está en San Google, está en las IAS. El alunizaje. En 1961. 1957, 1961. Inicio, terminación. No creo que venga en el examen preguntas, puede que venga ese tipo de preguntas. A ver, ¿qué marcó la carrera aeroespacial? Lanzamiento del Sputnik, ¿qué marcó el fin? Alunizaje de Estados Unidos. Y las fechas, puede que venga ese tipo de preguntas. Si no, como les digo, no se la compliquen. Váyanse a datos como que súper relevantes de cada uno. De la Guerra Fría, como les digo, es cuando inicia, 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, y entra en esta cuestión primero política. ¿Quién le ofrece mejores condiciones hacia el resto del mundo? Si la economía comunista o la economía capitalista. Entra en esta parte a ver quién se une con quién. ¿Qué es lo que empiezan a hacer? Como les digo, la construcción del muro de Berlín, que fue uno de los inicios, y en el caso de Cuba, un año después, le mando misiles yo como la Unión Soviética para que no les quite su independencia a Estados Unidos. Estados Unidos dijo, a ver, aquí hay un vacío de poder ahora que estuvo la Segunda Guerra Mundial, déjame agarro todos los países que pueda y los uno conmigo para tener libre comercio. ¿Qué generó guerras? Como les digo, Afganistán, Vietnam, ahí están fechas importantes, de 1955 a 1975 y de Afganistán del 78 al 92. ¿Qué otros movimientos hubo? Descolonización, que son las independencias de varios países de la cuestión europea. Creación de nuevos estados, eso ya nos vimos a una parte más atrás. Igual regresamos a fechas. Acuérdense que no le cierran la puerta porque falla. Sí, no gira. Por fuera no gira. Hay que ponerle un topecillo o algo. Hombre, que no le cierren nada más.
Ok, datos súper importantes. La independencia en Asia de la India en 1947, en África en 1957 y las que habíamos dicho, independencia de los Estados Unidos, independencia de México, son las cosas que nos interesan a más grandes rasgos de ese tipo de datos. Cambios que tuvimos luego de esos periodos de guerra, de descolonización, como les digo, descolonización, independencia de los estados. Independencia de México, ¿cuándo fue? La independencia, no la revolución. Ya, mi chavo, no, hombre. 16 de septiembre de 1810, 100 años después, y en noviembre, no les voy a decir el día, es cuestión de ustedes, fue la revolución. Ok, no les voy a preguntar personajes que participaron en la Revolución de México porque ya es un dato como que muy específico. ¿O si se acuerdan algunos de ustedes? Los niños ahora ni siquiera tienen que ver con esa fecha. De hecho, ya ni eran en procesos de revolución. Tenía que ver con una invasión de otro tipo de fuerzas. Miguel Hidalgo y Costilla, la corregidora. Iturbide y José María Morelos participaron mucho después, no fueron de los iniciadores, sino los que terminaron el proceso de la independencia. Acuérdate que cuando se generó el movimiento de independencia, primero Miguel Hidalgo fue el que lo promovió, pero terminaron decapitados, exhibieron sus cabezas y dijeron, pues con eso ya apagamos el movimiento de independencia, lo único que hizo fue terminar de exacerbarlo y que genera, ya luego es cuando entra José María Morelos e Iturbide, que Iturbide venía a aplacar la independencia, pero dijo, siento que vamos perdiendo, mejor me uno con estos. Pero, como digo, dato principal de la cuestión de la independencia, 1810, 16 de septiembre. Ok, si preguntan figura principal, regularmente Miguel Hidalgo, puede que venga la pregunta cambiada, que en este caso sería, ¿cómo se llamaban? Se me olvidó el nombre, pero puede que pregunten cómo se le llamaba al grupo, eran los conspiradores. Bueno, creo que venga así, lo más seguro es que pregunte fecha específica, fecha en la que se realizó la independencia de México. ¿Qué cambios tuvimos? En cuanto a innovaciones tecnológicas, bueno, a partir de 1980 fue la llegada de los ordenadores a uso público. Ya existían las computadoras desde antes, pero no eran de uso público. Eran unas como gabinetes enormes del tamaño del salón para hacer cálculos súper pequeños. Pero regular, las primeras computadoras era un mueblezote que parecía varios refrigeradores juntos dentro de un solo espacio, como el tamaño del salón más o menos. Ya los ordenadores personales hasta 1980 se empezaron a distribuir. ¿Qué compañías? No es necesario, sino cuándo llegó la persona. Dato irrelevante, IBM fue de los primeros que generó ordenadores. Después de eso, unos años después, la revolución del Internet. Que ahí se generó en 1990. Ya existía antes, pero de manera de intranet. ¿Cómo se empezó a utilizar? Primer cambio, de manera telefónica. A ustedes no les tocó eso, pero antes para conectarse a internet era si no podía nadie hacer llamadas, te tenías que conectar con el mismo cable y si a alguien se le ocurría marcar, se cortaba la conexión.
O navegabas o hablabas por teléfono, no había otra opción. Pues les digo, ahorita batallan con la información porque quieren. Antes no se podía, tan fácil. ¿Qué genera? Cambio en la cuestión de el arte, la comunicación, la interacción, la educación. Ya no era de una biblioteca obtener información, sino ya desde tu computadora utiliza un disquete, que probablemente esos tampoco les tocaron a ustedes, para tener información, y había unas que se llamaban enciclopedias en carta. Ya venían disquetitos. Bueno, antes en lugar de que tuvieras el libro así súper grandote, ya era un paquete de como 10 disquetes donde venía toda la información y venían segmentados por cultura, arte, lenguas, química, física, venía de esa manera. Cambios que se generaron, nuevo milenio, interconexión global y avances tecnológicos continuos. Como les digo, la evolución de la parte del internet, la conexión a redes, la cuestión telefónica. Datos relevantes de ahí, los ordenadores personales en 1980, 1990, la cuestión del internet para el mundo. Sobre todo en la cuestión económica. Por lo mismo, a partir de 1990 se habla ya de interdependencia económica entre las culturas. ¿Qué es esto? Lo que generan entre países. Por decir, aquí en México teníamos un tratado que ahorita está en discusión, pero ¿alguien se acuerda cómo se llama ese tratado que existe entre lo que es Canadá, Estados Unidos y México? El Tratado de Libre Comercio. Ya se entiende esta parte que yo dependo de otros países para obtener ciertos recursos o procesar cierto material que yo produzco, pero pues no tengo los recursos para poderlo procesar de manera adecuada. Ejemplo, aquí en México, que exportamos bastante, pero nosotros no refinamos ni producimos el petróleo. Entonces, ¿de quién necesito? De Estados Unidos para que me refine el petróleo y me dé el material ya procesado. Ellos no tienen petróleo, pero tienen todas las refinerías. Mismo él, bueno, pues entonces si no me lo puedo traer directo, pero aquí tengo el vecino de al lado, pues que me pase y yo me encargo de hacer esa parte. Bueno, en el caso de Canadá, ¿qué tienen ellos? Más recursos hidráulicos para producir energía, tienen empresas hidráulicas desde esta parte que funcionan con agua, tienen otro tipo de recursos, yo también los necesito, pero ellos no los pueden procesar, entonces que me los pasen, yo también les regreso esa parte. Viceversa, México tiene cosas que requiere Canadá, entonces necesitamos ese libre comercio de no imposición de aranceles. O que requiere con otros países, con Cuba, con Perú, con Argentina, que es lo que necesito que produzca cada uno de ellos y ya no producirlo yo. Necesito de los demás para poder interactuar. ¿Dónde se da esa parte o se generan esas partes? A partir de 1990, a partir del uso de la conexión del Internet. Primer TLC en México, si no estoy mal, es en 1994, donde ya se formaliza como tal. Antes de eso ya había entrado esta parte del comercio, pero el primero es en 1994, donde ya se establecen reglas de comercio, de no te voy a cobrar aranceles porque tú me mandes tu producto, ni tú me vas a cobrar por yo reenviarte producto. Según yo, sí fue en 1994, no sé exactamente qué fecha. Si alguien lo puede checar ahí. ¿Qué fue?
¿Mande? Ya hace como algunos. ¿Mande? Ya lo tenía. Desde hace años. Es correcto. Más que hoy me está haciendo calor y me da flojera y dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me regañen? Ya me regañó otras veces. ¿Qué puede llamar Irsal? Unas letras igual de lo mismo. Ah, un personaje de un juego. El mismo que traigo en la computadora. Es el mismo mono. Digo, dato irrelevante, pero bueno, ahí está. Dato irrelevante también, eso no va a venir en el examen, no es necesario. Créeme que no, porque luego si no viene van a decir, ¿cómo que no viene ese? Pues, ¿por qué no vienen esas preguntas? No, pues por eso les digo, a ver, a la información. Si era en el 94, pero a ver, ¿cuándo se celebró por primera vez? ¿En qué mes? El TLC es en el 94, pero, a ver, descartando información. ¿Vale? No, si traigo uno más arriba en el brazo. Ah. No, es que si vas a hacer la maldad es la completa. ¿Cuánto te cobraron por ese chiquito? Pues sí, 700 para así súper chiquito. ¿Cuántos tienes de ese tamaño? Hazle cuenta, 4 por 7. O sea, me costó 3,000 este. A lo mejor me hago uno grande. Digo, ¿cómo que van a cobrar? Y luego ni le pusieron color casi también. Pues por eso, o sea, te van a cobrar casi lo mismo por la cuestión del color. Pues mira, este me costó mucho más y trae también color. Luego, casi no se ve, pero sí. Dependerá del tatuador. Pero bueno, datos importantes. A ver, habíamos dicho TLC. ¿Cuándo? 1994. Hay otro movimiento político. Les voy a decir que lo busquen. Es el USMCA. ¿Qué es ese? USMCA. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, pero ¿qué cambia del TLC? Porque el TLC es el primero que se celebró en 1994. Y viene siendo entonces esa su qué? Su evolución. Que es el que ahorita andan viendo si todavía sigue vigente o le dan gas. Entonces, 1994, TLC, USMCA es el más vigente. ¿A partir de qué año está en vigor? El USMCA. ¿De qué año? 1 de julio del 2020 es el USMCA, que es el más reciente, se firmó cuando estaba este señor de Biden. Puede que venga como pregunta reciente, como les digo, de inicio es el TLC, el USMCA, que es el más reciente cuando se volvieron a
cambiar cuestiones de qué sí se permite, qué no. Ok. Importaciones importantes del TLC, sobre todo industria automotriz. Es una de las principales que tiene que ver. Sobre todo, ¿quién produce quién? Por eso ahorita hay plantas que producen nada más las puertas, los amortiguadores, ciertas cosas de los carros y las mandan a otros lados. Son las plantas ensambladoras que están aquí, por decir, aquí en México. Aquí tenemos varias plantas ensambladoras de productos que se mandan a Estados Unidos y viceversa. Ya tienen otras plantas de cosas que se mandan aquí, dependiendo del terreno. Para eso nos sirve también el TLC. ¿Qué detalles hubo? Pásale. Terrorismo, migraciones y bendito cambio climático. Al ser una sociedad industrializada, producimos bastante dióxido de carbono, eso genera las cuestiones del cambio climático. Okay, cuestiones de migraciones, pues son los desplazamientos masivos de un terreno a otro. Eso lo debieron de haber visto en geografía en la primaria. ¿Qué pasó? También la cultura también afecta el cambio climático. ¿La qué? La suelo. Sí. Liberando Metano por el uso de fertilizantes. Pero todos estos cambios climáticos tienen que ver por el exceso de producción entre los países. ¿Okay? Tanto agricultores como países industrializados. Como les digo, ejemplo de aquí, bendito Monterrey, ahora amanecemos con una bendita nata de smog en las mañanas, bien bonita. Dices tú, ay, hay neblina, ¿no? Pues es por el smog. Pero es por esta parte de la industrialización. ¿Qué termina generando esta parte de las migraciones? Terrorismo. Son regiones más pobres, entran más las cuestiones delictivas, se abandonan países y por lo tanto pues buscan como esta parte del reclamo que regrese cierto grado de inversión a algunos lugares o cierto tipo de independencia. ¿Qué nos interesa aquí principalmente? La cuestión de las migraciones. ¿Qué tipos de migraciones hay? ¿Es lo mismo un inmigrante que un emigrante? Entonces, ¿qué puede venir en pregunta de examen? Cuando una persona emigra y cuando inmigra. Por decir, no nos vayamos tan lejos. La gente que viene de otros estados o nosotros cuando nos movemos a otro estado, ¿cómo sería? ¿Cómo se nos definiría? Si yo me muevo de México a Estados Unidos o me voy a Argentina, sería emigrante. Si es dentro del mismo país y te mueves entre el mismo sector, es una inmigración. Nada más cambias de estado a otro, pero sigues dentro del mismo entorno. ¿Sí? Eso es lo que puede venir ahí de diferencia. Por decir, si yo me cambio a Ciudad de México, ¿por qué? Porque en teoría hay más cuestiones laborales, hay más industria, no hay tanta industria, pero hay más cuestión de trabajo de oficina, entonces sería más productivo para mí, que igual la gente que viene, por decir ejemplo de San Luis, aquí a Monterrey, porque ya casi no hay tantas fábricas, hay trabajo, pero no hay ese tipo de trabajo de fábrica, entonces me muevo a unas ciudades donde sí los haya, o por decir, ahora que Querétaro tiene más cuestión industrial, bueno, me muevo a Querétaro. ¿A dónde es donde me movería? Esos serían los procesos de inmigración. Económicamente, ¿a dónde me tengo que mover? Acuérdense, procesos de inmigración, habíamos dicho, emigración e inmigración. Dentro del país, inmigrante, fuera de los países, emigrantes. ¿Dudas hasta ahí? Cambio climático, el efecto de la polución y el efecto invernadero. ¿Dónde los empezamos a ver? A partir del siglo XXI. Les puse en el texto preguntas o ideas para examen dependiendo de cada apartado. Ahí vienen, como quiera viene ahí reflejado. Todos tienen el texto de Word. Pásenselo al compañero o que lo agreguen al grupo de WhatsApp. Tú estabas como administrador, compadre.
Y bueno, escucha los correos. ¿Está partiendo? No se pudo hacer, los correos eran para hacer en Classroom, pero no se pudo. No, ¿cuál es su nombre? Si estás en el grupo, ¿verdad? A ver, manda un mensajito nada más para cambiarte y ponerte como administrador. O pon un puntito nada más. Listo, ya te puse para que lo agregues al compañero y para que pueda tener acceso al documento. Bueno, a los documentos que hemos mandado. Conflictos que hemos tenido ahí, que no los puse ahí, pero que puede ser algo importante. Los atentados del 11 de septiembre con Estados Unidos del 2001 generó tensiones y cambios políticos. Consejos para el examen y datos más importantes. Revolución Industrial de 1760 a 1840. La Revolución Francesa de 1789, unificación de Italia y de Alemania. Respectivas fechas cada uno. Alemania 1871, Italia 1861. Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial 1914 a 1918 y Segunda Guerra Mundial 1939 a 1945. Habíamos dicho que la Primera Guerra Mundial por el asesinato del archiduque y la Segunda Guerra Mundial por la invasión a Polonia. La Guerra Fría, características importantes, pues el levantamiento del muro de Berlín, carrera aeroespacial y lo de los misiles en Cuba. Hiroshima, Segunda Guerra Mundial. Fue de los parteaguas de la terminación de la guerra. De hecho, ya había terminado la guerra cuando se bombardeó Hiroshima. No sé si venga como pregunta de examen, porque ya es un dato más específico de ese evento, y como les digo, son 46 reactivos. Probablemente no se amplíe tanto. Descolonizaciones importantes, lo de Ghana y la India, revoluciones, África. Vámonos a México, nuestro querido país, a ver si se acuerdan de las fechas. ¿Qué vamos a ver? Procesos políticos y sociales de aquí en México, identificar fechas clave. Desde 1801 hasta el 1900, los cambios que hubo. Algunos de ellos, entre esos la revolución, la independencia, cuestiones políticas que se generaron en el porfiriato, cómo cambió esta estructura política y social. Como país demócrata siempre hemos estado, desde que se hizo la independencia, regidos por presidentes. Independencia, ya habíamos dicho, proceso iniciado en 1810 por Miguel Hidalgo, culminado en 1821 con la entrada del ejército trigarante en México. Dirigentes principales, José María Morelos y Iturbide. Es el ejército que llegó a la Ciudad de México. Fecha importante de la independencia,
Ahí está, 16 de septiembre de 1810. Ya lo habíamos mencionado, pero para que lo tengamos otra vez en cuenta. ¿Qué puede venir como pregunta? Estos dos. ¿Cuándo se inició? ¿Cuándo se terminó? ¿Quién entró? ¿El ejército trigarante? O si pregunta por participantes, ya habían dicho Morelos e Iturbide. Se crea el Estado mexicano desde 1822, presidido por Iturbide. Duró un año, de 1822 a 1823. Lo quisieron aplicar como que, bueno, es un nuevo imperio, pero va a designarse una cuestión de alguien que dirija sin que sea un rey, pero pues Iturbide no le salió, se le subió el poder a la cabeza y por lo tanto se tuvo que volver a hacer el cambio. Puede decir que fue como que el cáliz. Pero a partir de esa fecha ya se empieza a generar un gobierno propio mexicano. Primera Constitución de México, de 1857. Se hicieron cambios liberales desde esta parte, se sentó las bases para un Estado laico. ¿Qué es esto? Que ya no interviene la religión. Antes, cuando se hizo este proceso de revolución, sí intervenía la religión dentro del proceso político de México. Esa es la primera constitución que se generó aquí en México. Antes, entre esas fechas y este proceso de revolución, hay dos fechas que se me está pasando a decirles. El Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba. Ellos se generaron durante el proceso de Revolución de México. Se los puse en su documento. ¿Qué fechas son y en qué consistió cada uno? A ver, ¿a quién le pregunto? A ver, ¿quién es Jocelyn? ¿Devani? A ver, ¿cuándo se hicieron el plan de Córdoba y el plan de Iguala? ¿Y en qué consisten? ¿Viene en el documento de Word? Pues no te estoy preguntando nada que no tengas a la mano. Sí, viene ahí. ¿Es la lista? Sí, es la lista. De hecho, anótense los que no se han anotado, ¿eh? Dígalo en voz alta, léalo y... De reformas liberales y la Constitución de 1857. Reformas liberales, conjunto de cambios políticos y sociales promovidos por intelectuales y políticos. No, hombre, ya te fuiste en otro... No. Andamos buscando el plan de Iguala y el Tratado de Córdoba. Constitución de 1857. En el documento de Word que les mandé, ahí vienen. Vienen el 4.1, unos puntitos más abajo. No, es que yo les dije que la presentación no están todos los datos. Hay datos que vienen aparte, que en el documento sí vienen, que pueden ser preguntas de examen. Pues yo les digo, chéquenlo en el documento. En el documento, ahorita arriba en el primo, usted no se apure por eso. ¿O alguien más ya lo encontró? 4.1.
Ya les di la pista dónde viene. Están ahí en el documento, es en el 4.1. ¿Cuál? ¿El de Iguala? Ajá. ¿Y qué proponía ese plan? Es correcto. Era como que lo primerito que se estaba buscando antes de que se concluyera esta parte de la independencia. Y es como que, bueno, ya estamos por ganar, hay que ir proponiendo cómo lo vamos a poner sobre el papel. Esos son como que los precedentes antes de que se generara la Constitución. Luego de ahí dicen, bueno, este no está muy bien, y luego se genera el Tratado de Córdoba, que era un documento que iban a mandar para que nos reconocieran la cuestión de la independencia. También es del 21. ¿Ese no lo encontraron? Tratado de Córdoba, 1921. No, nadie. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Está abajo donde lo leyó usted, compañera, pero ya es casi lo que les acabo de decir. Ya le pensaron mucho. Tratado de Córdoba 1921 es el documento que se iba a mandar de México reconociendo la independencia por España. Es como que yo ya me independicé de ti, ya no me gobiernas, tienes que reconocer mi soberanía. En eso consistía. Esos dos planes, como les digo, son los bosquejos antes de que lleguemos a la Constitución de 1857. En el primero hablaba de esto de como que entra la cuestión religiosa, la cuestión política y la igualdad de las clases sociales, porque eso fue lo que generó la cuestión de la independencia, no el abuso de los pobres, sino era todos los hijos criollos que había de aquí de México querían más derechos. ¿Por qué? Por ser criollos no tenían los mismos derechos que los españoles natos. Y luego de ahí tuvimos unas bonitas intervenciones extranjeras que dijeron, bueno, estos ya se quedaron sin problema, están diezmados políticamente. Vamos a ver qué les podemos tumbar. No, hombre, fue nuestro querido vecino que dijo, déjame, voy a ver qué les tumbo. De 1846 a 1848. No es un periodo constante, sino que fueron varias intervenciones, que terminó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Se perdieron los primeros territorios mexicanos, no los que vendió Santana, sino ciertos sectores se perdieron. ¿Cuáles? Ahí sería la pregunta. Y ahí les puse una información, pero ¿qué territorios se perdieron en esa parte? No, Texas se perdió en otro momento. Se perdieron territorios grandes, que ahorita son lugares bastante... ¿Mande? California y Nuevo México, ciudades bastante grandes que tienen bastante cuestión de turismo y se mueve bastante dinero en Estados Unidos, eran territorio mexicano. Principales, Nuevo México y California. Nuevo México, terreno bastante grande, no está casi poblado en Estados Unidos porque es terreno árido, pero se perdió esa parte. Y bueno, las intervenciones francesas y el segundo imperio mexicano que se intentó. Napoleón dijo, bueno, pues vamos a ver qué puedo agenciarme de México, les mando a Maximiliano y a María Antonieta a que se apropien de México. En un principio se ve bien esta intervención porque bueno, llega otra política, llegan a medir otras cosas a México, como esta parte de la intelectualidad francesa,
pero pues, al final termina no gustando a las personas. ¿Por qué? Llegaba otra vez esta parte del poder centrado nada más en una persona, la figura del emperador, volvía a quitar derechos a los pobladores, establecía otra vez el regreso de cierto grado de esclavitud, entonces esto genera otra vez conflicto. En 1864 es cuando se instala esta cuestión de Maximiliano de Habsburgo. En 1862 empiezan las primeras intervenciones aisladas. A ver, ¿qué intervenciones se acuerdan de la intervención francesa? ¿No se acuerdan de ninguna? No es que las busquen, nada más es que se acuerdan. ¿Cuándo fue la batalla de Puebla? No, pues todos nos acordamos de la fecha de cuándo fue, pero del año, sí fue el 5 de mayo, pero ¿de qué año? Pues, chicos, tienen San Google, busquen, vamos, yo sé que ustedes pueden. Acuérdense, si no tengo la respuesta, la busco. ¿Qué fecha iniciamos con este tipo de intervenciones? 1862. Entonces fue una de ese tipo de intervenciones que empezaron a generar esta tensión. ¿Qué dijo Napoleón III? Ah, bueno, pues de manera de invasión no puedo mandar. ¿Qué te parece si en lugar veo que estás batallando con esta cuestión de gobierno? Mejor te mando un gobernante, alguien ya experimentado, pero pues este señor la terminó regando. ¿Cómo terminó? En 1867 con su ejecución. Francia nos mandó un método también cómo ejecutarlo, los mandó la guillotina, así terminaron él y María Antonieta. O no me acuerdo cómo se llamaba la esposa que tenía, pero terminaron ejecutados. Ok, datos ahí importantes, batalla de Puebla, inicio de esta parte de la intervención francesa. Segundo dato importante, la intervención del Segundo Imperio Mexicano por parte de Francia, liderado por Maximiliano de Habsburgo. Terminó en 1867 con la ejecución. Ya dijimos ahí tres cosas importantes. Batalla de Puebla, Segundo Imperio Mexicano, liderado por Maximiliano. ¿Dónde culminó? 1867. ¿Ya lo anotaron? ¿Sí se acuerdan para la siguiente clase o para el siguiente sábado? Ya se nos olvidó. Digo, el documento ahí lo tienen, por eso les digo, documento tienen, información tienen. Pásale. ¿No le cierran a la puerta? ¿Qué transición que tuvimos en ese periodo? Mucha inestabilidad política, la mayoría de los presidentes duraban 1 o 2 años, por eso hemos tenido tantos presidentes, no es porque haya pasado mucho tiempo, sino es porque muchos duraban 1 o 2 años, incluso hasta meses. ¿Qué modelo de gobierno todavía íbamos a tener? Todavía no se decidía. Todavía hay muchos que decían, bueno, vamos a seguir en esta parte imperialista, no, vamos a seguir en la parte democrática. Había todo ese tipo de tensiones. Por eso les digo, si checan, empezamos con, vamos a instituir un nuevo de gobierno, entra Iturbide, no está jalando, cámbialo, volvemos al modelo de presidentes, la mayoría duran cierta cantidad de meses o incluso años, volvemos a intentar otra vez un modelo político imperialista, que es con la llegada de Maximiliano, otra vez no funciona, regresamos a checar el modelo. Así no lo hemos vivido en México, lo mismo también va en el proyecto educativo. Probamos modelos, pero pues a ver cuál soluciona.
De ahí ya llegamos al periodo donde se logra estabilizar el poder en la cuestión política. Ya se estabiliza en la cuestión de que llegue un presidente, dure un poquito más de tiempo. Llega don Porfirio Díaz, a partir de 1876, que inicia su mandato, pero en lugar de decir, bueno, ya me voy a los 6 años que me tocaría gobernar, pues sabes qué, como lo estoy haciendo muy bien, me voy a quedar más tiempo. Sí hizo muchos avances políticos, pero desde una cuestión de presidente. ¿Qué logra este señor? Fuera de que duró mucho tiempo, logró un modelo económico estable, generó modernización en México, instituyó escuelas mejor hechas, propuso la cuestión del ferrocarril de una manera estable, hizo bastantes tratados con otros países desde la parte soberana de México. Aquí dice, cambió la infraestructura, que se remodernizaran, como les digo, escuelas, hospitales, toda la parte de la ciudad, la parte de la pavimentación, toda esta parte urbana, este señor la propuso durante todo. ¿Cuánto tiempo duró el porfiriato? Según los libros de historia. Durante todos esos 30 años hizo este proceso, por eso logró mucho avance. Si hubieran sido 6 años, probablemente todo ese avance no lo hubiera logrado. Lo logró transversalmente. Desafíos, bueno, generó desigualdad social, represión política y concentración de la riqueza. Otra vez esta parte, a ver, los obreros son obreros, ahí se van a quedar, van a generar para el pueblo, pero más allá de eso no van a escalar. Los que están arriba son burgueses, los que están abajo es la clase obrera. No hay más, no hay clase media, o no existía. ¿Qué más marca yo en el documento que les di? ¿Qué generó que durara tanto tiempo este señor ahí? Porque él también generó otro movimiento dentro de México. Algo que les dije que se celebró 100 años después de la independencia. Debido a que este señor dura tanto tiempo y esta parte de desigualdad se empezó a generar y también los que ya tenían dinero pues no podían generar más dinero porque él decía quién tenía contratos, quién no, quién podía hacer vinculaciones económicas. Entonces, toda esta parte, como dicen, se terminó generando en 1910. Hablaba de la búsqueda de justicia social y reformas políticas. ¿Quién fue el principal promotor del porfiriato, de la Revolución Mexicana? No, participó ahí, pero no fue el único. Otro de los que estuvo ahí participando, pero no fue el principal. Como dicen, aquí duró 10 años, facciones que participaron, Zapata, Villa, pero el principal que inició este movimiento fue el señor Carranza. Carranza fue el que dijo, oye, este ya duró mucho, no nos deja progresar, la parte económica se está estancando. Como digo, todo tiene sus partes buenas y sus partes malas, pero fue el que empezó el movimiento. Zapata y Villa entraron después, en diferentes zonas. Que Villa se le considera una figura, pero si investigan historia, no, realmente no aportó nada. Pero ahí está, fue una de las figuras. Digo, si lo investigan, en realidad no aportó nada en la cuestión de revolución. O sea, a diferencia de Zapata y Carranza, Zapata hablaba más de una cuestión de la cuestión equitativa, más es el movimiento obrero, más la parte del respeto hacia el campo. Carranza hablaba más a la cuestión de otro tipo de cuestiones económicas y políticas del país. O sea, también
ya no estuviera este señor, pero con diferentes ideologías. Principal promotor, Carranza, figuras que participaron, Zapata y Villa. Se inició en 1910. ¿Cuándo dijimos que terminó el porfiriato? En 1911. Un año después terminó el régimen, siguieron conflictos, pero a partir de ahí se generó esta parte. ¿Cuándo se generó la Revolución de México? No, septiembre 16 fue la la independencia de México. 1810, 1910, la revolución. ¿El qué día? 20 de noviembre. 20 de noviembre de 1910, Revolución Mexicana. 16 de septiembre de 1810, Independencia de México. Periodo de 100 años y mesecitos de diferencia entre uno y otro. El primero, liberación de México de la cuestión del gobierno de España. Acá, del régimen porfiriato. Duró 10 años, pero pues si el conflicto y el porfiriato se acabó un año después, ¿por qué duró tanto? Adelante, adelante. Hola, profe, buen día. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Adelante, adelante. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Están aprendiendo o no? ¿Sí? ¿Chur o no chur? Oh, los voy a regañar por... Sí. Ahorita andan... ¿No se acuerdan? La revolución. ¿Cómo estás? Dicen que todos los jóvenes somos revolucionarios. Sí. ¿Cómo están todos? ¿Todos bien? No me digas que no saben quién es Pancho Villa. No, se les olvida. Dicen que fue el que inició la revolución, ¿cómo ven? ¿Qué habrán? Para mí Pancho Villa fue el más fregón. Los jóvenes, venimos aquí a saludarlos. Sabemos que ya van en un proceso también avanzado y nos alegra muchísimo que estén precisamente viviendo ya etapas muy cercanas al cumplimiento de uno de sus propósitos, una de sus metas, ¿verdad? Y aprovechar también estos segundos que tengo la oportunidad de platicar con ustedes para un poquito tocar el tema que nos alarma, un tema que nos acude a cada momento y que nos preocupa muchísimo. Y me refiero al tema de las adicciones, que seguramente han visto por ahí una campaña nacional muy fuerte de ese tema. Y la materia prima o la materia más frágil o que más buscan ese tipo de personas que circulan esas tonterías es la juventud. Entonces, yo quiero advertirles que eliminen cualquier posibilidad, hagan a un lado cualquier curiosidad que los lleve a esa situación de acercamiento o de contacto, y no solamente eso, que la puedan incluso hasta probar. Olvídense de eso, porque les voy a decir algo que es algo impresionante. Las adicciones no se curan. Esa es la mala noticia. Peor que el cáncer, peor que la enfermedad más dura y más difícil que ustedes hayan escuchado son las adicciones. No se curan. Las adicciones, un adicto se rehabilita, pero no se cura. Y de 100 personas que se rehabilitan, solamente 5 recuperan el camino. Las otras 95 vuelven a recaer. Sabemos que el entorno es difícil, es muy complicado y es muy fácil acceder a ese tipo de cosas. Entonces, yo los invito para que, a pesar de que sean jóvenes, reflexionen. Tienen un proyecto de vida, tienen desafíos, tienen sueños,
quieren ser papás, quieren ser mamás el día de mañana, formar un hogar, tener un buen trabajo, tener familia, tener un hogar, curarse, etcétera, y sobre todo, tener un buen, bonito futuro. Eso es lo que yo creo que es la gran expectativa de todos. O no tienen lo que quisieran tener un futuro provisorio. Les pregunto, ¿no quisieran todos tener un futuro bonito? No se oye. ¿Más fuerte? Bueno, y si le agregamos a tener un presente feliz, pues es mejor, ¿no? Tener un futuro bonito, pero con un presente feliz. Que disfruten de la vida, que gocen de la vida, que sonrían, que sufran, porque la vida no es pura felicidad. Se nos complica a veces. Y bueno, nosotros somos los únicos seres vivos que tenemos un corazón, pero lo más importante, tenemos acá una calabaza aquí, el cerebro, que nos permite ser racionales, nos permite pensar. Tenemos la capacidad de escoger por dónde nos vamos, ¿verdad? El libre albedrío, que nos llama muy elegantemente, ¿verdad? Tengo un camino blanco y un camino oscuro. ¿Por dónde me quiero ir? ¿Por el camino que me va a llevar a la destrucción? ¿O me voy, aunque sea más lento, por el camino correcto? Decidan ustedes. Olvídense de que alguien me tiene mala voluntad, de que estoy salado y que me tienen embrujado. Puras boberías. Póngase a hacer las cosas que debe hacer, seleccione la ruta y el sendero por donde debe transitar y aléjese de todo lo que le puede perjudicar a su cuerpo y a su mente. Háganse felices ustedes y hagan feliz a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus abuelos, a todo su entorno. Es tristísimo que por una persona, la decisión de la persona, arrastre a la comunidad, a muchísima gente. Entonces, bueno, yo los invito para que hagan todo eso, los felicito mucho, que dediquen el fin de semana, el sábado, a estudiar, a prepararse, y estoy seguro que esto solamente es parte de su proceso de escolaridad. Es una parte. De aquí muchos tomarán licenciatura, muchos se incorporarán, ¿por qué no?, al sector productivo y seguirán creciendo, seguirán avanzando, porque así es la ley de la vida. No, el tiempo no lo podemos detener. Los felicito y felicito mucho a su fundación, porque detrás de todo esto hay un esfuerzo que a veces no lo distinguimos. Hay intangibles, hay valores que no los podemos pesar, ni medir, ni comprar, ni vender, ni se convierten en ninguna parte, ¿verdad? Está un valor de la responsabilidad, un valor del compromiso, que la fundación lo tiene el licenciado Quesada y en todo su equipo que elabora, porque pues él tiene en su entorno un equipo fuerte, sólido, que permite que todo esto se dé. No es obra de la casualidad, ni es obra mágica. Entonces el licenciado Quesada lo va a seguir acompañando. Él está aquí y aunque no les dice muchas cosas y no les dice que es el Superman de la película, él es un personaje importante. Para que tengan también ese sentimiento de gratitud el día de mañana y que los que lo vean dicen muchas gracias, licenciado, mire, ya tengo carrera, ya tengo trabajo, soy un agente productivo. ¿De acuerdo? Yo me llamo Jesús Macías y estoy aquí en el ICET y estoy para servirles. Gracias. ¿No quieres decir algo? No. Propio. Bueno, fuera del mensaje que les dieron, no está mal lo que les dijo, a lo mejor mal enfocado. Como comentario adicional, tengo amigos que trabajan en centros de rehabilitación y no es broma ese pedo de que si ya caes en un anexo, ya ni de pedo te vas a volver funcional. Ya creaste una dependencia y eso está muy difícil que la pierdas. Así que, si consumen drogas, ok, digo, no soy quien para decirles que no lo hagan, pero tengan en cuenta que esa es una posible consecuencia y una vez que caíste en un anexo ya está bien cabrón. Y no creo que no conozcan conocidos que hayan terminado cayendo en un anexo. Pero no creo que no tengan conocidos que hayan terminado cayendo en un anexo. Fuera de broma, sí pasan ese tipo de cuestiones y el consumo de ciertas sustancias te apendeja mucho. Si ya batallan y son lentos para procesar cosas mentalmente y consumen marihuana, se van a letargar todavía más.
y no es broma eso. Si ya batallas para memorizar cosas y empiezas a consumir marihuana, cada vez vas a ser más difícil que memorices cosas. Vas a dañar más el proceso cognitivo. Eso también lo sé porque también doy clases de neuro, así que ya conozco esos procesos. Por eso les digo, si consumen, tengan en cuenta que eso va a ser una consecuencia. Hay raza a la que no le pasa nada porque está más rápido, pero si aquí si de repente se quedan dormidos y consumen esa madre, se van a... Digo, está bien, no hay pedo que consuman, pero tengan en cuenta las consecuencias. Yo así siempre se los digo, si consumen, dense vuelo, ustedes saben, pero tengan en cuenta las consecuencias que puede tener a largo plazo. Por eso se dicen, ching, batallo mucho para memorizar, no es de gratis. Pues por eso les digo, todo lo que son ese tipo de drogas afectan los procesos de memoria y cognición. Y también para recordar cosas. Si hay cosas que ya sabías y luego empiezas a batallar para recordarlos, pasa con eso. Bueno, es que le pegó la risueña, anda en el proceso del viaje. Nada, pues, pero también en ese momento empieza el proceso de aletargamiento. Varía dependiendo del consumo de cierto grado. Como te digo, si ya eres lento, esa madre te va a aletargar todavía más. Por eso muchos dicen, yo tengo años consumiendo y no me ha pasado nada. Pues es que todas tus neuronas desde antes estaban bien. Pero si ya ves, como les digo, si ya ves que le batallas y todavía le echas más, pues haz de cuenta que es como si le echaras azúcar a un motor de gasolina. ¿Alguien de aquí trabaja en mecánica? ¿Saben qué pasa si le echas azúcar a un motor? Lo mismo te pasa, si ya batallas, si ya arrancas, tienes que arrancar en tercera, que es malísimo por un motor, ahora imagínense, también va por ese lado. Como dices, ya batallas, te vas lento, batallas para hilar ideas, pasa todo eso. No, pues es que mucha racita dice eso, o muchos dicen, no, pues yo, mira, y estoy muy bien, pues sí, pero mucha raza ya está en otros niveles socioeconómicos y no le afectan en ese sentido. Pero no, pues ya sí, ya sí, ahorita ya esa edad ya no empieza en el declive. Lo mismo pasa con el alcoholismo. Por eso les digo, está bien, si van a hacerlo, denle, pero con consecuencia que a futuro todo nos termina cobrando factura. Bueno, datos de aquí porque ya nos quedan 5 minutos, creo. ¿Qué son? 10, 22, 8 minutos. Bueno, habíamos dicho cuestiones de porfiriato. ¿De cuándo empezó el porfiriato? ¿De 1800 qué? ¿A 1911? ¿O ya se les olvidó esa memoria? A 1911. ¿Cuándo empezó la revolución? 1910. ¿Quién la promovió? Venustiano Carranza, Francisco I. Madero y otras figuras que participaron durante ese periodo. Duró 10 años. ¿Por qué? Porque se dividió el país, norte y sur. Cada uno quiso instituir sus presidentes o sus políticos en ese momento. Ahí es donde entran las figuras de Zapata y Pancho Villa. ¿Quién estaba en el sur y quién estaba en el norte? Sí, porque cada uno estaba en uno de esos lados, por eso. ¿Quién? Zapata y Villa. Por algunos se le decía el Centauro del Norte. Pancho Villa estaba en el norte, hacia el lado de Estados Unidos. Zapata estaba hacia el sur, por eso se quedaron los movimientos zapatistas. No me acuerdo, pero sí quedó como una figura revolucionaria importante, pero como digo, sí tiene cierto grado de ser idolatrado, pero realmente su movimiento iba más por otra cosa.
Pues es que el señor Arango tenía sus detalles. Yo tenía una conocida con la que trabajaba que era descendiente de, se apellidaba Arango. Pues sí, ¿le puede entrar? Puede. Sí, ¿qué promovió toda esta parte? Como les digo, reformas agrarias, nacionalización de recursos, fortalecimiento del sistema educativo. En estas fechas fue donde se dieron procesos como la expropiación petrolera. A ver, ¿cuándo se dio la expropiación petrolera? No sé, eso no se los puse ahí. Fueron Lázaro Cárdenas quien hizo la expropiación petrolera. Pero pues eso es como que datillos generales. ¿De qué año? Fue durante el periodo revolucionario. Ya casi lo último que generó. Ya se había logrado instituir un presidente como tal. Cárdenas ya fue de algunos de los que duraron más tiempo, ya no duraban estos periodos de que duraban meses. Porque como les digo, en ese periodo de la revolución, o esos 10 años que duró la revolución, que es de 1910 a 1920, los del norte querían proponer un presidente, los del sur no querían. Luego los del sur proponían a alguien, los del norte decían que siempre no. Ahí es donde también pasó el periodo de Francisco y Madero. Carranza, cuando logró establecerse, pues también no le fue muy bien, lo terminaron ejecutando. ¿Qué fue? ¿Ibas a preguntar algo? Sí. Di, pregunta. Bueno, ya de ahí nos pasamos a otro dato. Pues quedamos que Porfiriato, periodo de revolución, periodo de acomodo político, se generaron diferentes movimientos durante ese periodo. La revolución duró 10 años. Principales promotores: Carranza, Zapata y Villa. Cada uno en diferentes zonas. Carranza fue el que dijo a última hora, bueno, vamos a intentar acomodarnos de esta forma, para intentar proponer un gobierno político. Ya a partir de eso, pues se dio el proceso de transformación. Parteaguas de ese proceso fue la expropiación petrolera, que dijimos que fue en el 38. Ahí de 1940 a 1970 se creó un movimiento industrial. Ahí viene cómo se le llamó, el Milagro Mexicano, de 1940 a 1970. Fue la llegada de industrias propias, se generaron diferentes negocios, ya un país productivo como tal. Ya se cambió la infraestructura, ya no éramos un pueblo rural, ya había carros, ya no la gente andaba en caballo, por eso se le llama esa parte. Ya no nos considerábamos un rancho grandote. Ya éramos urbe. Esto empieza a generar también diferentes movimientos ya dentro de la misma gente. Ok, está padre que ya se haya industrializado el país, que se brinde educación de calidad, pero también genera movimientos urbanos. Llegan los estudiantes a empezar a pedir derechos,
que se reivindique la posición del ciudadano, como esta parte generando desigualdad, termina generando la protesta del 68 de los estudiantes. ¿Saben qué pasó en esa protesta? Ya les puse el año, chequen qué pasó. No les digas. Porque en ese momento se nos estableció un partido político bien importante aquí en México, que tenía bastantes ideas porfiristas. No los fusilaron. Fueron a decirles que se fueran pacíficamente a sus casas. Esa era la idea. Que terminara sucediendo otra cosa es diferente. Es que acuérdense que el gobierno en ese tiempo era: yo te estoy pidiendo esto, no haces caso. Hablaba de un gobierno más autoritario. Pero este tipo de movimientos venían motivados por ideas socialistas. ¿Qué estaba pasando afuera de México en este tiempo? La Guerra Fría. ¿Qué tipo de ideologías estaban contrapuestas? ¿De qué fecha ocurrió la Guerra Fría? ¿No se acuerdan? Lo vimos ahorita. ¿A qué año? La Guerra Fría. ¿De qué año a qué año? Entonces, aquí este movimiento estudiantil en México fue en el 68. Estamos hablando que había periodo de Guerra Fría. En ese tiempo estaba la ideología que manejaba la Unión Soviética, movimiento socialista, donde promovía la igualdad del obrero. Llega aquí a México, donde estamos con un gobierno democrático totalitario, creado por el PRI. ¿A quiénes les llegan estas ideas? No les llegan a los adultos que ya trabajan, que están funcionales, sino ¿quién tiene acceso a ese tipo de libros y ese tipo de ideologías? Los estudiantes. Llega con esta idea socialista de un gobierno justo, de la representación del obrero, donde se dé un derecho al voto más igualitario. Empiezan esas protestas y por eso se da esta cuestión de Tlatelolco en México. Sí, es lo de Tlatelolco que habías dicho. Es lo del 2 de octubre donde se entra la represión hacia los estudiantes. Porque es como que, a ver, ya está este movimiento institucional, somos capitalistas, estamos más hacia el lado de Estados Unidos, entonces estas ideas, digo, México, en fin, son cuestiones, pero se generan estos movimientos sociales. En México entra esta parte del movimiento socialista como intentar promover el comunismo dentro del entorno mexicano, en esta ideología de que es un proceso más justo. Lamentablemente está comprobado que el comunismo no funciona en ningún lado. Quien diga que el comunismo no funciona, el mayor argumento que siempre voy a escuchar del comunismo que sí funciona es que eso no era comunismo de veras. El comunismo es utópico. ¿Qué es el comunismo? Un movimiento sociopolítico generado donde habla desde el obrero mantiene la autonomía y él decide, hay una figura de Estado que cuida la cuestión del obrero. Y ahí se generan pues también lo del movimiento campesino, pero ahí sí porque estaban en situaciones bien feas. No había recursos, no había apoyo, tú como campesino tú produces, tú te encargas de tus tierras, tú te las arreglas. Si produces, chido, si no, no. A partir de ese movimiento del 68 entran los programas de apoyo hacia el campesino. Yo como gobierno te doy tierras, te doy un apoyo gubernamental, pero tú tienes que estar produciendo. Yo te voy a dar dinero. Ya no es como que tú como campesino te lo arreglas. Ah, bueno, tú tienes tierras, arréglatelas. Si no es, ya te doy un apoyo. Te ayudo con maquinaria, te ayudo con préstamos para que tú sigas produciendo, porque es necesario en la parte del campo.
Ya en el 21, pues llegamos a nuevos desafíos, cambios políticos, cambios de institucionales. Ya no nada más estamos con un partido político, porque antes nada más aquí en México, nada más existía el bendito PRI. ¿Y cuál era el otro partido que estaba? Originalmente no había tantos partidos. La oposición, que en ese momento era el bendito PAN, fue el segundo partido político de México. ¿Dónde se genera ese cambio? ¿En qué año cambiamos de partido político? En el poder. Era un señor con botas. También se apellidaba Quesada, ¿eh? Vicente Fox Quesada. ¿Sí? ¿Qué? ¿En qué año entró él como presidente? No, hombre, hijo, ¿dónde andas? ¿Dónde me dejas al precioso Peña Nieto? Nuestro Tlatuani. No, si les pregunto por nombres de presidentes y periodos gubernamentales, ya estamos bien fritos. Fox fue del 2000 al 2006, de ahí tuvimos otro presidente, también panista, que fue Felipe Calderón. Luego regresó el PRI, ya nos dimos cuenta que lo viejo no volvió a funcionar, entonces va para atrás. Pero cambios políticos que se dieron en México a partir de esa fecha, el cambio de gobierno. Hasta aquí le vamos a parar, chicos. Chequen bien el documento, échenle una leída entre semana, porque se están perdiendo bien feo. Dile al compañero que te agregue al grupo, porfa.